Digo, Video en vivo. abajo. Sálgase o bájelo. Para llegar. ¿Usted está la minimizo? Aquí. Iniciar, ¿no? Claro, sí. Sí, ¿no? Pero pues bien ya le había yo puesto. Más bien es volver a la reunión. Y porque ya estaba abierta. Ahí está Facebook Live. Ahí está, entonces aquí verlo. 3 personas han accedido. Aquí pongo su. Sí, 3 personas, ok. Entonces yo, espérenme ahí, voy a ver en Facebook. Espérate porque tengo... Buenas noches. En unos minutos más iniciamos.
más ayuda. Tal vez no podamos dársela. ¿Hay algún familiar a quien pueda llamar por ti? Solo somos mi papá y yo. Sí. Sé que esperar puede darte miedo, así que si quieres hablar con alguien, estoy aquí. Estoy bien. ¿De acuerdo? Bueno. Entonces me sentaré aquí. Sí, eso es.
Sí. Seguro, seguro. ¿Para qué salgan estas cosas? Sí, pero lo que... Muy buenas tardes. Buena tarde. Estamos esperando nada más que el doctor Rogelio Morales esté listo. Denme 1 o 2 minutos. Hola. Perfecto. Buenas noches. Hola, buenas noches. Hola. Hola, hola. Hola, ¿Me escuchas, amigo? te escucho perfecto. Ok, muy buenas noches a todos los que nos hacen favor de acompañar a Rosy, se me fue otra vez. Ciudad Médica de la Ciudad de México. Privilegio y el agrado esta noche con la participación del doctor Rogelio Morales Catani. El doctor Morales, además de ser un muy buen amigo, él es cirujano general, cirujano coloproctólogo, exdirector del Hospital Naval de Guayaquil, Ecuador, expresidente de la Asociación Ecuatoriana de Coloproctología. Tiene un máster en salud pública y en dirección de hospitales, un diplomado superior en enfermedades de transmisión sexual, VIH-Sida. Además, es autor del libro Auditoría y Ética Médica. Y el día de hoy tenemos el privilegio de que nos hable acerca de los aspectos bioéticos y legales en la práctica de la coloproctología durante la pandemia. Para mí es un verdadero honor, es un gusto, privilegio tenerlo con nosotros y le doy la más cordial de las bienvenidas. Doctor Catani, adelante. Bueno, buenas noches. No sé, querido amigo, si me escuchas ahí. Hola, ¿Escucha bien? ¿me escuchas? Aquí, bueno, muchísimas gracias a mi directo amigo, el doctor Quintín González, para invitarme a participar en vuestra reunión sobre diferentes temas de coloproctología. La verdad que
extraño mucho volvernos a ver en los congresos que somos asiduos participantes, pero ni modo, nos toca adaptarnos a esta nueva modalidad y lo hacemos con mucho gusto. Si podemos decir que esto tal vez nos ha permitido participar más activamente con más colegas, es cierto, pero nos hace falta todavía la presencia en los congresos, que es lo que realmente fortifica las relaciones intersocietarias. No sé si podría comenzar. Voy a dar, Ya puede compartir la pantalla. a ver, compartir. A ver. Bueno, exacto. No sé si lo tienen ahí ya. Lo tienes ya en la pantalla, ¿no? Todavía no. No. Ahí está, Rocío. Eh, Está compartiendo pantalla. ¿No sale? ¿Ahí? Ya. ¿Ahí estás? ¿Estamos? Ahí deben haber, Sí, asomar doctor. dos banderitas. ¿Sí? Sí, ya está perfecto. Bueno, comenzamos con las disculpas debidas por la tardanza en conectarnos. Bueno, la historia de nuestra relación con la coloproctología mexicana en el Ecuador es muy rica. Nuestros primeros coloproctólogos, nuestros maestros, se formaron en México y de ahí vinieron, hicieron escuela en la ciudad de Quito y en Guayaquil. Y uno de ellos, mi maestro Freire, se formó en México y por eso tenemos grandes nexos de amistad y de intercambio cultural en nuestra especialidad. Referente al tema que estamos pasando en relación a la pandemia del COVID-19 y el ejercicio de nuestra especialidad y de especialidades afines como la gastroenterología, debemos tener en claro que todos los que vamos a participar hoy de noche, en mayor o en menor grado, tenemos responsabilidad en lo que significa el tratamiento también de los enfermos que están sufriendo de las complicaciones por el COVID-19. Me han pedido hablar de aspectos bioéticos y médico-legales en el ejercicio de la gastroenterología y coloproctología en la pandemia por el COVID-19. Y bueno, este es un tema que lo estamos cada vez más exponiendo, porque es bueno que nuestros residentes y los médicos más jóvenes que nosotros y nosotros también tengamos claro cuál es nuestro rol dentro de la sociedad, no solamente como médicos tratantes o cirujanos, sino también en lo que significa el tratar pacientes diferentes a los que estábamos habituados a tratar. Bien, mientras la humanidad discutía hechos científicos como el conflicto del modelo de atención médica, el vientre de alquiler, la clonación humana, la reproducción asistida, las técnicas de soporte vital, mientras estábamos en el esclarecimiento del genoma humano, asomó hace un año aproximadamente la pandemia del COVID-19 y un grupo de profesionales, mayoritariamente jóvenes, se vieron en la disyuntiva de en terapias intensivas o en las salas de emergencia de los hospitales, no solo de Latinoamérica ni del mundo, se vieron en la disyuntiva, repito, de elegir a qué pacientes debían dar o a quienes no debían dar o usar un respirador. Comenzamos a jugar a ser dioses y nos quitaron del papel de que somos los médicos seres humanos. Bien, el aparecimiento de este virus nos cambió la vida a todos, indiscutiblemente. Ya no va a ser igual nunca nada de aquí en adelante, pero no aprendimos en la parte médica y en la parte de atención de salud. No aprendimos mucho. Estas imágenes corresponden a la epidemia del cólera en Puerto Príncipe,
donde los cadáveres se mantenían fuera de las morgues porque ya no había espacio ni siquiera en las morgues para mantenerlos. Y esto que debió haber nuestras autoridades sanitarias visto como una experiencia, pues no fue así en muchos casos. Siempre estamos acostumbrados a ver que las atenciones hospitalarias dejan mucho que desear y los anuncios y las noticias en la prensa siempre van encaminadas a esto, epidemias del cólera, epidemias de dengue, donde los hospitales no dan abasto, donde las terapias intensivas tampoco, pero lógicamente esas patologías no tenían ni las complicaciones ni la mortalidad que tiene el COVID-19. Los sistemas de salud en todo lado han recibido y siempre recibirán críticas porque vivimos realidades parecidas en toda Latinoamérica. Pero tampoco es solamente cuestión de un hospital pobre. También en este hospital muy lujoso, 5 o 7 estrellas, se murió un conocido vuestro y nuestro, el Chucho Benítez, por falta de atención médica por problemas religiosos. Entonces tampoco es cuestión de tener un hospital lujoso si la parte médica no está consciente de que la atención de salud de la persona es lo principal. No hemos aprendido todavía que lo que nos enseñó Florencia Needham en referente a los cuidados de enfermería, que también son cuidados de los médicos, y aunque se admita que en gran medida existe un valor en el avance y las mejoras hospitalarias, una vasta proporción de sufrimientos y al menos algo de mortalidad de estos establecimientos es evitable cuando se reúnen las condiciones adecuadas. ¿Qué nos sucedió entonces al comienzo de la pandemia y de un momento a otro vernos abocados a que las patologías coloproctológicas seguían presentándose, pero cada vez teníamos menos camas para tratar a pacientes de coloproctología porque se llenaron en las clínicas con pacientes COVID? Pues que hubo dirección, pero no hubo un destino. Y esto en mi país fue una falla terrible de entrada. Guayaquil, la ciudad donde yo vivo, en el mes de marzo tuvo un azote violento, fue donde peor se presentó la crisis de inicio. Y para que tengamos una idea, de los 100 primeros personas que fallecieron, 30 fueron médicos. El 30% de los primeros fallecidos fueron médicos. ¿Por qué sucedió todo esto? Porque no se cumplió lo que don Abedian nos había enseñado en lo que es la calidad de los servicios de salud, que tienen que prevalecer estos 3 conceptos básicos de la estructura, procesos y resultados. Si no hay una estructura adecuada y procesos adecuados, los resultados no van a ser buenos. ¿Por qué? Porque como este sabio nos enseñó en sus libros, todo lo que se puede medir se puede mejorar. Y esto es lo que nos ha fallado también en mucho, y hemos ido mejorando también en mucho. En la actualidad, ya no solo la epidemiología se limita a políticas de salud per se. También hay que considerar políticas de sanidad y de salud que son diferentes, planes y programas de prevención, programas de servicio sanitario, aspectos sociales y recursos para solucionarlos, terapias de rehabilitación personalizadas y evaluación de efectos y contextos donde se produce la enfermedad. Lógicamente que esto yo les menciono porque los países que mejor infraestructura, mejor hicieron la estructura y procesos, están teniendo mejores resultados, y eso también vamos viendo con el tema vacunas. Mientras en mi país se han puesto apenas 4,000 vacunas hasta este momento, hay países que ya han superado la cifra de 3 millones. ¿Qué quiere decir? Que no hay dinero. No, dinero hay para comprar, lo que no hay la estructura ni el proceso, porque nunca nos preparamos para una cosa como estas. Y el virus que se presente solamente en hospitales
públicos al comienzo fue también un error, porque hemos visto que no hay hospitales en el mundo prácticamente que se han librado de tratar estos pacientes, y lo que se ha hecho más bien es tener hospitales COVID y tener otros hospitales no COVID para las patologías del día a día. Pero claro, este problema lo venimos acarreando los médicos ya desde hace algún tiempo. Solíamos ser médicos, somos ahora prestadores de salud, solíamos practicar la medicina, ahora tenemos un trabajo de un sistema gerenciado de salud donde en muchos hospitales de mi país no son médicos los que los dirigen, sino gerentes de salud, que no son médicos. Entonces no tienen la mentalidad de lo que significa una pandemia como estas. Solíamos tener pacientes, ahora tenemos clientes y tenemos que requerirnos a un tiempo de atención, y eso también limita mucho la calidad que podemos dar hacia nuestros pacientes. Solíamos efectuar tratamientos, ahora esperamos autorización de los proveedores para poder proveer cierto tipo de servicios, y solíamos tener sentimientos, no los hemos perdido, pero ahora lo que tenemos es cada vez más funciones. Bien, la situación de la pandemia per se, a consecuencia del SARS-CoV-2, es público y notorio que existirán pacientes que vayan al quirófano por patologías coloproctológicas a los que no se les ha podido detectar el virus por varias razones, o porque hubieron falsos negativos, o porque las pruebas que se hicieron eran de mala calidad y nos resultaron falsos negativos, en cuyo caso, ¿en qué condiciones quedamos el equipo de salud? Quedamos en una condición de un riesgo para nosotros. Lo que ahora se está haciendo de los hisopados rectales no es porque sea más efectivo que el hisopado nasofaringeo, sino porque se ha visto, como ustedes saben, igual que lo que sé yo, que la presencia del virus en la nasofaringe puede desaparecer, pero permanecer un tiempo más en el recto. Y esa es el área donde nosotros trabajamos con pacientes que aparentemente pueden tener un falso negativo. Entonces, las condiciones para nosotros son riesgosas, y para los coloproctólogos también, no tanto como para los anestesiólogos o para los otorrinos, pero tenemos el riesgo igual que todos. Bien, también nos hemos visto limitados muchas veces por esto de que antes de la pandemia se veía más aquello de que no me toquen, que mi papá es abogado, que siempre la amenaza y uno trabajar con el puñal en el cuello. Esto parece que con el tema de la pandemia se ha visto que nos han comprendido mejor el trabajo, y hay que reconocer que tanto los familiares y los pacientes no son tan agresivos como eran el año anterior a la pandemia. Pero bueno, siempre ha habido esto de pensar que lo que nosotros hacíamos en los diferentes países no era lo mejor, lo local nunca es lo mejor. Incluso en esta lámina que es una broma, yo prefiero una anestesia importada a una local, es porque aprendió la gente a querernos, aprendió la gente a evaluar que nosotros hemos tenido los mismos buenos resultados que otros centros hospitalarios, otros países con otra infraestructura y con otro presupuesto. ¿Qué nos dice la historia? La historia nos dice que la peste bubónica mató 12 millones de personas en todo el mundo en el siglo XIV. Nosotros llevamos en el COVID-19 3 millones, casi, en todo el mundo. Si vamos por número, vemos que es una pandemia que tiene todavía para largo, que hay que acostumbrarse a convivir con ella. Bien, en la peste negra, entre 1347 a 1357, afectó a 25 millones de personas en Europa. Entonces, ahora esto es de fácil tratamiento, y posiblemente de aquí a pocos años, ojalá nuestros hijos que estudian medicina digan, bueno, miren, ustedes hicieron muchas bolas con este virus que ahora se trata con tales fármacos. Ojalá así para allá vaya la evolución de la medicina. Pero bueno, al comienzo, cuando fue lo de la peste negra, se inventaron este tipo de mascarillas puntiagudas
que posiblemente purificaban el aire y estaban equivocados en esa época, como estuvimos equivocados nosotros en utilizar este tipo de máscaras al comienzo de la pandemia. No era suficiente esto. Bastaba con una mascarilla de las N95, ahora con la doble mascarilla, y en verdad hemos ido aprendiendo. Esto ha sido como un masterado para todos nosotros, porque publicaciones hay todos los días sobre el COVID-19. Nosotros hemos visto estas láminas siempre de la historia de la medicina, cómo se hacían las disecciones o las clases de anatomía, en fin, como imágenes de la medicina antigua. Pero déjenme decirle que estas imágenes, que son de apenas hace un año, de cómo intubaban a un paciente, de cómo se le daba la anestesia o cómo se le inyectaba, también ya son parte de la historia de la medicina. ¿Por qué? Porque ahora, lógicamente, el mandil vamos a seguir usando siempre, pero la protección desde el recién nacido hasta los camilleros y hasta el personal administrativo, no digamos el técnico, tiene que ser como estamos haciendo en este momento. Y posiblemente lo que veíamos al robot, al Da Vinci, como una cosa exagerada, a lo mejor a eso vamos para cierto tipo de cirugías para proteger tanto al paciente como al personal médico. Bien, esta pandemia que se disparó por todo lado, se disparó para que en el mundo se haga conciencia de la protección. Al comienzo era muy difícil obligar a las personas a que usen mascarilla o barbijo. Ahora las personas que no usan se sienten que les falta algo, y esto es uno de los aspectos positivos que ha pasado para la prevención de la enfermedad. Ya no era necesario, como les dije, este tipo de protecciones. Ya no nos ven al médico con la mascarilla o el barbijo como que fuésemos mercaderes. No, ya nos ven con más respeto. Lo que sí, y uno de los mensajes que yo quiero darles hoy de noche, es que el COVID-19 no puede impedir que dejemos de atender las patologías comunes de nuestros pacientes. Si hablamos de la coloproctología, la patología orificial, la hemorroide, la fisura, la fístula, los abscesos, los prolapsos siguen existiendo, personas con complicaciones diverticulares siguen existiendo, y tenemos que amoldarnos para seguirlos tratando con los mismos protocolos de nuestra especialidad, pero con el cuidado por estar en pandemia. Esto de para evitar críticas, no hacer nada, no hagas nada, no seas nada, que ya lo decía Aristóteles, esto no es una buena política. Más bien nosotros tenemos que asumir lo que nosotros aprendimos. Nosotros aprendimos medicina no solamente para saber más, sino para practicarla. Y es como decía Platón, el que ara y no siembra, pues no le sirve para nada. Hay muchos médicos que por su edad, por sus condiciones de salud, han dejado de ejercer, o se cuidan más, están en su razón. Pero los que todavía no tenemos esas limitaciones, pues tenemos que darle el pecho a las balas. ¿Pero qué es un acto médico? Comencemos desde ahí, porque ahora en clínicas y en hospitales se juzga mucho esto. El acto médico se encuadra en la capacidad para orientar, promover o aliviar, curar o rehabilitar al enfermo, ¿no? Pero nosotros no podemos asegurar un resultado final. Nuestra obligación siempre será de medios y no de resultados, es decir, utilizar todo lo que esté a nuestro alcance para rehabilitar o curar al enfermo, pero hasta ahí llega nuestra responsabilidad. Más aún ahora en pandemia, ¿no es cierto? La calidad de los servicios, como les puse en unas de las imágenes anteriores, ha ido decreciendo por varias cosas que es conocido por todos ustedes. Abuso en prescripciones y recursos, exageración de lo políticamente correcto, miedo a las demandas, nuevas leyes laborales con proteccionismos desmedidos, sobreburocratización de los sistemas de salud, hasta que ahora nos hemos dado cuenta que el personal técnico de los hospitales somos la parte más importante y medular del sistema de salud, de todo sistema de salud, donde claro, la persona más importante es el paciente. Bien, ¿y qué se entiende entonces
en estos casos por mala praxis. ¿Se entiende? Toda atención médica errónea, de acuerdo a la opinión de expertos, que se tienen que poner en la misma condición de a quién le estarían juzgando por una mala praxis. Porque no es lo mismo estar atendiendo a un paciente complicado en un hospital de tercer nivel que hacer la misma emergencia por una perforación colónica en un hospital de segundo nivel donde no hay terapia intensiva. Entonces, el juzgamiento a los médicos, si hay la evidencia de una mala praxis, tiene que reunir esas condiciones y solamente dictaminarse cuando las discusiones científicas hayan terminado. Las causas más frecuentes que hasta el 2019 decía la OMS para nuestra especialidad de demandas eran las afectaciones en la relación médico-paciente, la inadecuada formación profesional, deficiencias en la atención primaria, pero en esta pandemia nos hemos visto que otras dos de las razones que han aumentado de quejas más que de demandas es la falta de todo tipo de recursos y la influencia que ejercen los medios de comunicación sobre la sociedad que cada vez está más enterada de las patologías. Bien, como principal consejo de quien hace algo de auditoría como quien les habla, la relación médico-paciente cambió a una relación médico-paciente-pariente, una relación que es difícil pero necesaria, una relación que es una relación entre una conciencia y una confianza, y el rato que se pierde eso, nosotros estamos en un serio problema porque normalmente en la parte jurídica se tiende a dar la razón al paciente. Entonces, el pelearse con el paciente o con el familiar no es una buena política. Por esto, mantener la relación, una buena relación con los familiares, específicamente en casos de pacientes que ahora están en terapia. Bien, estos son ciertas láminas de todo lo que más comúnmente eran causa de demandas contra los médicos antes de la pandemia, ¿no? Y para los gastroenterólogos igual. ¿Cuáles eran? Los cánceres colorectales que no se diagnosticaban, las enfermedades inflamatorias que tampoco se diagnosticaban o se trataban adecuadamente, ¿no? Y un 75% de estas demandas fueron porque se rompió la relación médico-paciente o porque el médico no estaba disponible cuando el paciente o el familiar lo requería, y ahora con el advenimiento de los teléfonos celulares. El tema es esa madre, el miedo, la culpa y luego la ansiedad y la depresión, güey, que es exceso de futuro, exceso de pasado. Y no vives al día, güey. No, de hecho ya le platiqué, mira, güey. Compré 3 libros. Un audio que está en... Y ya se cuenta que luego va a un lado, güey. Y sé que nos vamos Hay que apagar los audios. ¿Me escucha, doctor Morales? ¿Me escucha, doctor Catani? En base a leyes que son hechas por las normas que hace la sociedad, pero además se controlan por medio de un código de conducta
que no es impuesto por la ley y que es lo que nosotros conocemos como la ética médica. ¿Y qué es el concepto en el concepto de ética y moral? Es esta obligación que tenemos los médicos de dar cuenta a la sociedad de nuestros actos y de cuya naturaleza pueden haber resultados que puedan irse a demandas o pueda el médico, como en la mayoría de los casos, poder justificar sus acciones. Pero la ley es una norma escrita, obligatoria, que es sancionada por la autoridad competente y es un precepto de razón que está orientado hacia el bien común. Nosotros no podemos salirnos del esquema y si nos salimos tenemos que avisar a los familiares para que todos estén enterados. Eso es lo que se conoce como el criterio de la razonabilidad, ¿no? Que tenemos que justificar nuestros actos. Bien, no vamos a entrar en el tema de moral y ética porque eso es motivo de una charla entera, pero solamente según Kant, la moral es heterónima, es decir, el individuo adopta las normas sin preguntar, son las costumbres que la sociedad tiene, pero la ética es autónoma, es decir, la persona ha llegado desde su reflexión, desde su yo interno, a generar sus propios valores, aún independientemente y tomando consideración a las limitaciones de su acción. ¿Cuáles son las más importantes? Pues mientras estábamos hablando de moral y ética siempre, comenzó a estudiarse el término de bioética. Y la ética es parte inevitable de la bioética y es parte inevitable de lo que es la filosofía y la medicina es filosofía. Si algo caracteriza a ella es que es un discurso racional que debe tener unas respuestas adecuadas a una situación que se ha presentado que el médico no la ha buscado, porque uno en emergencia recibe un paciente que muchas veces no está enterado de sus antecedentes patológicos familiares ni personales en forma adecuada, pero uno como frente al burladero está arrodillado a que salga el toro. Y tiene que recibirlo con todo lo que esto conlleve. Entonces, este señor, que fue un bioquímico, fue el que propuso el término bioética en un artículo que tituló Bioética, la ciencia de la supervivencia, que es la sabiduría que proporciona el conocimiento y cómo aplicarlas a la supervivencia del hombre. De ahí que la bioética se conoció como la ciencia de la vida. Pero él introdujo este término en 1970 y recién en 1974 en Estocolmo se abordó la temática de la bioética relacionada con la medicina, ¿no? Y ahora es imposible deslindarla de la medicina. En 1978 ya se la definió como un estudio sistemático de la conducta humana en el ámbito de las creencias de la vida y de la salud, analizada desde la luz de los valores éticos y morales. Bien, la bioética tiene 4 aspectos fundamentales, que es la autonomía del paciente. En eso es básicamente el consentimiento informado, de lo que les voy a dar solamente 2 láminas. La justicia, que es una justicia social, es decir, la igualdad de tratamientos, que en pandemia no se ha podido digamos, establecer. No hay igualdad de tratamientos porque hay diferentes criterios médicos. Se ha mejorado mucho, se ha bajado la mortalidad, sí, pero han aumentado los casos, pero no hay igualdad de tratamientos. La no maleficencia es referente a al médico, es decir, el concepto básico hipocrático del primum non nocere, y la beneficencia, lo que ya les hablé, una relación médico-paciente-pariente que no debe alterarse. ¿Por qué entonces estudiar la bioética? ¿No? Porque es la ciencia que va a estudiar el comportamiento humano proporcionado a las habilidades y destrezas para identificar los conflictos que en medicina hay todos los días. Y se fundamenta, como les vengo diciendo, en el diálogo que sirve de puente entre el médico,
el paciente y los familiares. Entonces, para terminar esta parte del tema, decir que la palabra moral deriva etimológicamente de la palabra latina mores, que significa costumbre o morada, y en términos de interpretación, las palabras ética y moral que suelen aparecer como sinónimos no son tales, porque existe una clara diferencia entre lo que es la moral que pide seguidores y la ética que pide pensadores. Uno en la moral hace lo que está establecido y con la ética uno hace lo que piensa, lo que está establecido, pero de acuerdo a lo que nosotros tengamos como conceptos en nuestro interior. Pero básicamente moral, ética y bioética deben prevalecer en el ejercicio de nuestra especialidad, no solo en pandemia, sino siempre las tres en perfecta armonía. Luego vino este otro término que introdujo este economista y jurista inglés, el término de deontología médica. La deontología se refiere ya a los deberes que cada profesional tiene consigo mismo y con los demás. Todo fue haciéndose una cadena de reflexiones que en este aspecto al menos sí estuvimos preparados los médicos. Entonces, ¿qué significa deontología? El estudio de las obligaciones y derechos, en este caso, tanto de los médicos cuanto de los pacientes. Nosotros tenemos cierto tipo de derechos y cierto tipo también de obligaciones, pero también los pacientes. Entonces, ¿es lo mismo deontología que la ética? Pues no, no es lo mismo. Y la confusión se debe a que coinciden en algunos aspectos. La deontología son reglas y normas, y estas reglas no se discuten dentro del ejercicio de la profesión y se discuten para mejorarlas. Ejemplo, tener un título para ejercer, hacer una residencia para obtener una especialidad es parte de la deontología porque son requisitos que se necesitan para poder ejercer una especialidad. Entonces, dentro de todo este contexto que les vengo diciendo, ya no nos hemos quedado solo con el primo non nocere o la deontología o el término de bioética. Yo creo que el criterio de Kant de moral y de ética en pandemia y no pandemia, no vamos a dejar de recalcarlo siempre. Bien, en nuestra Constitución de la República del Ecuador, nosotros incluso en el artículo 32 tenemos escrito que la prestación de los servicios de salud se regirá por los principios de equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética. Está en nuestra Constitución. Es decir, es una obligación nuestra el ejercicio con este tipo de características, ¿no? Y en nuestra Constitución, asimismo, está establecido que será reprimido con 6 meses a 2 años y una multa de $8 a $77 el que violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes para impedir la introducción o la propagación de una epidemia. Entonces, debemos tener cuidado. Yo creo que en México habrá alguna ley parecida porque casi en esto casi todas las constituciones son iguales. Pero bueno, se decía que es mejor, Sócrates, padecer una injusticia que causarla, o Calícles que decía que la ley dirá que es peor cometer o la injusticia o sufrirla. Pues, como les dije, aquí yace quien en vida quien ofreció su vida en la curva de aprendizaje. Todas las semanas, todos los meses se siguen muriendo médicos en mi país, yo creo que en México igual. Por más que se tengan todos los cuidados, hay otros factores que ustedes saben más que yo, ligados a patologías adicionales que tienen nuestros colegas, que ha hecho que hayamos perdido en esta curva de aprendizaje del COVID a valiosos colegas y amigos. Para ir terminando la tercera parte de la charla, en pandemia seguimos y no podemos descuidar las patologías más comunes,
¿no? La quinta ley de Murphy dice, toda solución a un grave problema genera a su vez nuevos problemas. Y en la pandemia del COVID-19 no debería ser per se otro factor que aumente la morbimortalidad en pacientes con patologías coloproctológicas que no tienen COVID-19. No debería. Pero sí han existido casos de que se tengan que postergar cierto tipo de procedimientos y esto ha afectado. En este último año yo he visto un poco más de incidencia de Fournier de lo que estaba viendo en los años anteriores. Y si yo les digo cuál es la causa, han sido pacientes que han ido a hospitales públicos y que no han drenado un absceso simple posiblemente y lo que dieron es una medicación o hicieron un drenaje incompleto, mandaron al paciente a su casa porque no podían meterle al quirófano, porque no había camas y 8 o 10 días más tarde los pacientes vinieron con Fournier. Eso no debería pasar. Pero los consejos generales en cuanto al ejercicio de nuestra especialidad, que es harto complicada por el tema del pudor en hombres y en mujeres, no olvidarnos nunca que la exploración proctológica siempre la debemos hacer en presencia de una enfermera o un auxiliar de enfermería o un familiar del paciente en forma obligatoria, que esta es una lámina del doctor Ruiz de México, que nos presentó hace tiempos, que las colonoscopías diagnósticas tienen su incidencia con perforaciones, que eso va a seguir sucediendo, que en reparaciones o en cirugías gineco-obstétricas tengan accidentes en el colon, que nosotros tengamos que ir a apagar ese incendio. Siguen apareciendo informes médico-legales que nos piden a los proctólogos por hombres o mujeres que han sido violadas y que después han presentado algún tipo de lesión a más de lo que pudo haber producido la violación, algún tipo de lesión o enfermedad como blenorragia, sífilis o condilomatosis. En este caso, el consejo que se da en auditoría médica es que nosotros debemos, nuestros informes, regirse solo a la descripción de la lesión y no a la causa, porque nos podemos meter nosotros en un problema legal. Lo mismo en el tratamiento de la enfermedad diverticular. El colon por enema, ustedes saben, tiene un valor diagnóstico y un valor legal. Hay personas que ya la han dejado de hacer mucho. Igual se trata de una lesión que puede tener graves consecuencias y que nosotros tenemos en esta enfermedad, que es una enfermedad que en este tiempo yo he visto con más incidencia en la práctica privada, obligación de medios para poder diagnosticar y tratar de mejor manera al paciente. En el tratamiento del carcinoma de recto, mi amigo el doctor Quintín González sabe que casi las mayores discusiones se hacen sobre el cáncer de recto y sobre las enfermedades inflamatorias. Y la mayoría de los estudios muestran mejores resultados con neoadyuvancia en cánceres bajos y luego la cirugía y adyuvancia o directamente la cirugía y luego adyuvancia cuando los tumores son más altos. Bien, esto es de eterna discusión, hasta qué centímetro sí, hasta qué centímetro no. Esto depende mucho también de la habilidad del cirujano, depende de los medios que tenga el cirujano en el quirófano o no. Lo que sí les quiero decir es que ahora en este tema, el paciente y los familiares están cada vez más enterados de su patología y cuando vienen con el diagnóstico de un cáncer de recto a la consulta, generalmente vienen con una carpeta de bibliografía, algunas que son serias y algunas que no, pero que se las consigue muy fácilmente en el internet. Entonces, el tratamiento de las fístulas en esta época nos ha hecho pensar en varias cosas. Hay muchas fístulas, la mayoría son simples, de trayectos únicos, pero hay
una proporción tal vez entre el 6 y el 10% de complejas de trayectos largos o anteriores. En estos casos no hay cómo ahora operar a uno de esos pacientes si no se le hace una ecografía. Ya no podemos como antes entrar y en el quirófano explorar una fístula. Tal vez en una simple sí, en una complicada o en un paciente con otro tipo de patologías ya no es lo adecuado, ¿no? El procedimiento, además de ser un procedimiento diagnóstico, como dice Francisco López de Chile, es un procedimiento pronóstico y hasta legal para poder nosotros orientar el tratamiento de mejor manera. Igual en la esterificación de los tumores de recto y de recto inferior, que son los que más problemas nos da. Siempre he hablado yo con mi amigo Jorge Latif del problema de las fístulas complicadas y coincidimos en que si en verdad son el 6% tal vez de todas las fístulas que vemos, son las que nos tienen el 94% de preocupaciones porque son pacientes que tienen una alta tasa de recidiva en las mejores manos inclusive. Entonces, esto hay que decirle al paciente para que no crean que ha sido una cirugía fallida. En la colonoscopía virtual es importante informar y consentir que la primera opción siempre es diagnóstica y que la colonoscopía virtual es eso, solo diagnóstica, no terapéutica. La cirugía laparoscópica, pues cuando comenzamos a hacer, éramos muy noveleros, se entregaba la documentación, el video de la cirugía y todas las cosas para que el paciente y los familiares vean en su computadora hasta que no pasó otra cosa que unos abogados vieron que había un sangrado y demandaron al médico. Entonces la entrega de información en temas de cirugía laparoscópica o de cualquier tipo de cirugía es de cuidado y hay que tener conciencia de lo que se está entregando, ¿no? Lo mismo cuando se informa sobre el síndrome de Lynch, hay que prácticamente tener manuscritos o folletitos para que lo que se nos olvidó explicar esté debidamente comprendido por la familia. Todo para evitar problemas médico-legales. Bien, todo esto nos evita en mucho la historia clínica, que es un documento médico y legal. Un médico ilegal que puede ser o nuestro gran aliado o nuestro peor enemigo en caso de un problema, porque en él nosotros elaboramos, fundamentamos y consignamos diagnósticos y tratamientos, pero no solamente manejamos nosotros, también maneja otras personas la historia clínica, el médico de guardia, la enfermera, las interconsultas, en fin. Por eso es importante que en ella nosotros sepamos consignar la fecha y la hora con una evolución, aunque sea pequeña, si todavía tenemos las historias clínicas que no sean electrónicas, si son manuales, con interpretación de los exámenes, no simplemente poner las indicaciones al lado derecho. Todo esto, en caso de una demanda, sirve para beneficio nuestro. ¿Por qué? Porque la historia clínica es un trabajo en equipo, pero generalmente la responsabilidad cuando hay algún problema es sobre el médico tratante. Entonces, la responsabilidad es objetiva cuando lógicamente surge ya un daño, un resultado dañoso, y subjetiva, que es lo que el paciente o los familiares piensan que pudo haber ocurrido, ¿no? Y de ahí viene una responsabilidad nuestra que es contractual cuando es el paciente que nos busque en la consulta privada, o extracontractual cuando es un paciente que viene a una institución y nosotros somos empleados de esa institución. Para esto, lo más importante, son estas 3 láminas que les voy a poner del consentimiento informado, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque de acuerdo a las formas de culpa, solamente nos podrían juzgar a nosotros por negligencia, que es hacer de menos, imprudencia, que es hacer de más, impericia, que es hacerlo mal,
o inobservancia de leyes y reglamentos, que es hacerlo sin disciplina ni conciencia. Este es el caso de un colega, compañero mío de la universidad, médico, que superó el COVID después de estar un tiempo en terapia intensiva, y les puse esta lámina aquí al lado. Le tuvieron, no sé, este paciente fue tratado en la ciudad de Quito, le tuvieron que amarrar posiblemente porque es un hombre fuerte que se quería quitar todo lo que estaba conectado, y le hicieron ese tipo de lesiones. Esto es, la verdad, hasta vergonzoso. Pero esto no es negligencia. No, esto es imprudencia. O sea, hicieron de más o impericia. Lo hicieron mal, no controlaron o inobservaron normas. Porque normalmente la gente siempre cuando culpa al médico dice es negligente. No solo es la negligencia, hay la impericia. Esto claramente puede caer ahí. Y las sanciones son civiles, lógicamente cuando los daños los pacientes demandan por multas, indemnizaciones por dinero, y penales con prisión. Pero muy pocas veces los pacientes quieren ver al médico en la cárcel, ¿no? Cuando al menos la relación ha sido buena. Nuestros errores médicos en Latinoamérica no son ni mejores ni peores que en el resto del mundo. Estas son cifras de Estados Unidos. Hay muertes por errores médicos entre 48 a 100,000 a veces por año. Si esto fuera a consecuencia de la pandemia, imagínense de lo que estaríamos hablando. Hay errores médicos, hay voluntarios, involuntarios, en fin. Lo que hay es que siempre documentar lo que uno está haciendo para que uno pueda salir de algún problema que se pueda presentar. Y esto que presentó la Universidad de Harvard, que hizo una investigación que concluyó que casi 200,000 personas pueden morir por accidentes médicos en lo que es Norteamérica, son cifras alarmantes. Creo que esto ya no es igual. Los servicios hospitalarios lógicamente mejoran y la preparación de los médicos también. Es decir, terminamos diciendo siempre, el COVID-19 no nos puede dejar de atender las patologías más comunes. Un hombre que no arriesga nada por sus ideas no vale ni sus ideas, ni no vale la pena el hombre. Tenemos que enfrentar la crisis con cuidado, pero sin sacar el cuerpo de la responsabilidad que tenemos, ¿no? ¿Cómo evitar pues la mayoría de las demandas en contra del personal de salud? Lo que les decía, con lo que voy a terminar, el consentimiento informado, que es un documento que lo que quiere decir es que no se causa perjuicio al que consiente. Pero en esto hay que tener cuidado, porque el consentimiento informado viene desde la época de Platón, que estableció en el jardín de su amigo Academo su academia, de ahí viene el término academia, y él habló ya de lo que debería ser un consentimiento informado. Debe tener prudencia, fortaleza, templanza y justicia. Entonces, el consentimiento informado, visto de esa manera, descubre 4 virtudes cardinales, que es el obrar con razón a nuestros actos, estimularnos para vencer las dificultades, la templanza, la virtud que tiene el médico para afrontar los retos, y la justicia, moderar las 3. Pero nosotros somos muy propensos a tener consentimientos informados escritos que solamente el paciente llena. Eso sirve, pero en caso de un problema legal serio, no sirve, porque no están individualizados. La ausencia de un consentimiento informado es gravísimo para el sistema de salud hospitalario que ha tenido el accidente o la complicación. Pero lo que se recomienda actualmente es hacer un consentimiento informado, que si bien puede estar lo que todos tenemos escrito una parte, siempre se debe dejar al comienzo unas líneas para poder individualizar el caso con ciertos antecedentes patológicos personales, familiares y la enfermedad del paciente. De esa manera, nosotros ante la justicia, si en caso tendríamos que ir allá, demostramos que
el consentimiento está individualizado y no el mismo texto para todos los pacientes. Bien, lo que nosotros hemos aumentado últimamente es el punto 5, que hemos dicho que a consecuencia del COVID pudiera haber en pacientes que no han estado positivos o que se positivicen en el postoperatorio, podrían haber otro tipo de complicaciones diferentes o incluso infecciones de heridas que normalmente no suceden en pacientes que no están con COVID. Eso hemos aumentado. Pero de ahí por el resto, igual con la firma del paciente, del familiar, del anestesiólogo y del cirujano, volviéndoles a decir lo que está en este libro que se llama El error médico, escrito por un profesional argentino. Los consentimientos que están previamente impresos, no solo que no tienen valor legal, sino hasta que podrían ser contraproducentes al momento de una demanda. Por eso, individualizar con antecedentes, como les dije, es lo adecuado. Así. Bien, si hemos superado el miedo, vamos a ser verdaderamente libres, y si superamos que nos critiquen, vamos a ser más libres todavía. ¿Qué dijo la leyenda? ¿Cómo se superó las pandemias en la antigüedad? Dicen que en el 2093 antes de Cristo hubo en Roma una gran epidemia y los sacerdotes enviaron una galera a Epidauro para traer a Asclepio. En la galera trajo solamente a una serpiente y entró por el río Tíbeda hasta Roma. Cuando la serpiente bajó a la isla Tiberiana, la epidemia cesió inmediatamente y esto hizo famoso a Asclepio en todo el imperio romano, conociéndole también con el nombre de Esculapio, es decir, la serpiente que se enrolló en un garrote después de haber superado o curado la epidemia que hubo en el 2093 antes de Cristo. Esperemos pues que exista por ahí algún básculo de Esculapio que pueda parar con esta pandemia. Bien, en lo que es auditoría médica, ética, moral, en el ejercicio profesional, siempre cuando doy alguna conferencia a los residentes les digo, está bien que nos apoyemos, pero siempre las únicas manos que siempre están dispuestas a ayudarte son las que están al final de tus brazos. Nosotros mismos tenemos que ir cumpliendo con todos los requisitos y la falta del tiempo para llenar una hoja o otra hoja o hacer un procedimiento u otro porque no tenemos tiempo no es justificación cuando los problemas vienen, ¿no? Con esto termino. La cara de la persona enferma cuya vida llega a su fin no puede y no debe ocultar ni se puede olvidar su nombre. El no tratarle al paciente por el nombre despersonaliza la atención médica. Y estos actos terminan al paciente tratándolo como un número, como un caso, como un cuerpo y no como un ser humano. El objeto biológico es sobre todo, además de ser un ser humano, es un objeto biológico, es un ciudadano individual, identificable, que exige sus derechos, que tiene dignidad y que merece respeto. Me ha tocado ver fallecer a colegas en terapia intensiva a consecuencia del COVID-19 y realmente verles fallecer intubados de por sí ya es traumante, peor aún cuando no hay pacientes que no han accedido a un tubo. Bien, ¿qué va a pasar? Ninguno de nosotros creo que estemos este rato en condiciones de decir hasta cuándo. Se presentan muchas estadísticas, con la vacuna se ha tenido muchas controversias, pero yo voy a hacerle caso a lo que dijo este filósofo y poeta y músico alemán, Nietzsche. A Dios le creo. Los demás, que me presenten pruebas y cifras. Ahí veremos cuál de las vacunas fue mejor, o si fue necesario la una o la otra, o ninguna, o si el tal tratamiento es mejor que el otro, porque a mí me va bien con esto ya se acabó. Son las pruebas, los números y lo que dijo
Avedis dona vedia. Solo lo que se puede medir se puede mejorar. Para terminar, pues en esto lastimosamente tenemos que hablar algo de lo que es política sanitaria, no la política, la otra, pero es lo mismo casi, ¿no? Estas láminas lo único que tratan de decir es que nuestros sistemas de salud han saltado, han soplado, porque no ha habido una infraestructura fuerte, porque no ha habido una buena inversión en salud, porque hacer grandes hospitales solamente no es una buena inversión de salud. El mago hizo un gesto y desapareció el hambre. Ojalá encontremos alguna vez un mago. El mago hizo otro gesto y desapareció la injusticia. Y el mago hizo otro gesto y se acabó la guerra. Pero, ¿saben qué pasó en estas condiciones? El político hizo un gesto y desapareció al mago y ahí estamos todos otra vez fregados. Muchísimas gracias por vuestra atención. Estoy a las órdenes para cualquier pregunta que me quieran hacer. He tenido mucho gusto de participar nuevamente con mi muy querido amigo, el doctor Quintín González, a quien lo conozco de muchos años. Muchísimas gracias, doctor Rogelio. Es una plática bastante interesante. Quisiera nuestro auditorio, si tiene algún comentario, este tipo de pláticas habitualmente no se abren necesariamente a las preguntas y respuestas. Sin embargo, tenemos participantes de varios países y creo que es interesante escuchar el punto de vista de algunos cirujanos coloproctólogos expertos que vi por ahí están conectados de Bolivia, de Argentina y de otros países sudamericanos que con mucho gusto les damos la bienvenida y que participen aquí con nosotros en esta sociedad. No sé si ustedes pueden darle Sí, micrófono a alguien que quiera hacer algún comentario o alguna pregunta. quito el micrófono. ¿Cómo les habilito el micrófono? No, Parece que ya tienen habilitado su micrófono. ¿Quién? ¿Yo tengo que cerrar mi micrófono o no? No creo. No. Les vamos a habilitar el micrófono. Sí. Pueden reactivar su audio si alguno de ustedes desea hacer algún comentario. No se escucha. No, por alguna razón no. No se escucha ninguna. Están mandando por el chat una pregunta. La doctora Paola Senzano y nos dice, en referencia al consentimiento informado, personalizado, es un excelente aporte y debe ser explicado y llenado por el propio cirujano, no enviado para ser firmado por la enfermera o el residente. Así afianzamos el vínculo de confianza
médico, paciente y familiar. Antes de que el doctor Morales nos conteste, quisiera permitirme hacer un comentario. Aquí en los hospitales en donde nosotros tenemos la oportunidad de trabajar, es un requisito que el consentimiento, así como la nota preoperatoria y postquirúrgica, sea firmada de puño y letra por el cirujano. Y desde luego que tiene que establecerse una comunicación antes de que el paciente ingrese al quirófano con la finalidad de que se fortalezca ese vínculo, y no es infrecuente que aunque uno vea al paciente en la consulta, peor aún cuando está uno de guardia y lo llaman y es el primer contacto una situación de urgencia y tiene que operarse porque tiene una apendicitis o está perforado, algo que es inevitable poder diferirlo. Evidentemente el tiempo de conocimiento del médico con el paciente es muy corto, y ahí es donde se puede fortalecer y establecer la mejor relación médico-paciente. Yo estoy convencido, al igual como el doctor Morales, que la comunicación, la explicación y desde luego el comportarnos y el actuar de manera prudente y con el conocimiento basado en lo que está escrito en la evidencia científica es lo que evita la mayor parte de los conflictos de demandas, y cuando ésta se presenta alguna complicación, el hacer frente, el dar la cara al paciente, el no esconderse y el explicarle que estas situaciones, aunque en muchas ocasiones están dentro del consentimiento y son una consecuencia del mismo acto, pero cuando todo va bien, todo el mundo es feliz. Sin embargo, cuando algo no va bien, todo el mundo le echa la culpa al cirujano o al equipo médico. Y ahí es donde debemos de ser muy enfáticos y siempre presentes, no delegar y no esconderse o dejar de contestar las llamadas o los mensajes, porque justo ahí es donde empieza a haber los conflictos. Adelante, doctor Morales. Así es. En lo que es consentimiento informado, realmente también varía mucho de acuerdo a las especialidades, ¿no? De la medicina. No es lo mismo el nuestro que el que hace un cirujano plástico, por ejemplo, ¿no? Pero con el tema de la pandemia, yo creo que se ha incentivado para bien el hecho de que todos hemos tomado más responsabilidad en estos temas que, como dice la doctora, a veces uno le dice al médico residente, oye, anda a hacerle firmar el consentimiento informado. Y eso, el rato de una demanda no es, o sea, no nos ayuda, porque en el consentimiento informado debe estar la firma de la persona, y si el paciente no puede, del familiar que autoriza, y del anestesiólogo y del médico tratante. Ahora, aquí hay otra de las cosas que tal vez no la topé, pero que es en caso de esto de pandemia y un paciente que requiere o no un RPPI. Hay gente que pasó hasta hace poco que entró un señor y los hijos dijeron que no le hagan RPPI al padre si en caso le da un paro, ¿no? Pero los médicos de mi hospital, como le estaban tratando al paciente y les hizo un paro, y el paciente cuando llegó igual inconsciente, asesorados legalmente, y le hicieron RPPI, el padre está vivo. El señor está vivo. Entonces, en eso también hay que ser muy, muy cuidadosos, y no hay cómo generalizar, porque este tema no, es que no, si soy yo como médico el que me pongo, como se han puesto muchos residentes, no me hagan RPP. Bueno, esa es otra historia, pero nosotros no podemos juzgar o no somos dioses para decir este vive o este no vive, de acuerdo a lo que diga el familiar. Porque después puede venir otro familiar y decirle, no, yo sí hubiera querido que le hagan a mi padre esto. Entonces, este nuevo concepto en el consentimiento informado por la pandemia es diferente a lo que era hace un año. Entonces, como en todo, hemos ido aprendiendo no solamente
epidemiología, hemos ido aprendiendo medicina interna, nosotros los proctólogos, hemos ido aprendiendo mucho y estas charlas realmente, mi querido amigo, son tan importantes como recordarnos cada vez el cáncer, cada vez la diverticulosis. Sí, porque esto no se topa mucho y realmente yo tengo que hacer notar que asimismo con la ayuda de Jorge Latif hicimos un simposio de esto, de auditoría y ética médica con la Asociación Latinoamericana de Coloproctología, invitando incluso a un sacerdote que era cirujano, y a un político, y a un abogado, y a un médico. Y realmente fue maravilloso las enseñanzas que se sacaron de ahí, porque cada país tiene su aspecto diferente al otro, pero en el fondo Latinoamérica somos lo mismo, ¿no? Básicamente sistemas de salud descuidados. En nuestro país se hicieron hace pocos años hospitales, yo vivo cerca de un hospital de 7 bloques, de los que funcionan 3. Hospital de 600 camas, pero que funcionan 200. Entonces, pero claro, de cara al público son hospitales maravillosos, grandes, pero son demagogias de los partidos políticos. Y ahora con esto la gente ha hecho conciencia. Y nosotros tenemos que hacer más conciencia todavía de exigir a las autoridades, porque el momento de la crisis, quienes están frente al toro somos nosotros, no los políticos. Ellos lo que hacen es vacunarse antes que nosotros, pero no tratar a los pacientes. Entonces, es muy interesante. Hay algún rato lo podemos revisar si tú quieres. Hay una charla solamente de los aspectos de templanza, de fortaleza, solo de consentimiento informado. Es muy adecuado porque cada quien puede hacer un consentimiento informado de acuerdo a sus actividades y uno está protegido con eso bien explicado y bien firmado. Eso podría decirte. Sí, es muy bien muy bueno el aporte que dice la doctora. Esto tiene que ser de entrada hecho firmar por el tratante. De acuerdo. ¿Tenemos algún otro comentario, bien sea vía chat o directamente a través de su micrófono? De no ser así, doctor Rogelio, buen amigo, podemos echarnos, vernos físicamente, bien sea aquí en México, en algún congreso en Ecuador o en algún otro lado de Latinoamérica. Agradecerte infinitamente la participación. Ha sido una charla muy constructiva, con unos conceptos muy claros y que sin duda en estos tiempos en los cuales nuestra práctica se ha habido modificada, así como la vida misma, nos ayuda mucho para poder continuar mejorando y estar conscientes de que el que estemos en una pandemia por un virus relativamente nuevo o modificado no manda de vacaciones a las otras enfermedades. Seguimos viendo complicaciones y seguimos viendo pacientes que tenemos que entrar al quirófano con este padecimiento y solamente tenemos que extremar nuestras precauciones para poder cuidarnos y para poder seguir brindando a todos los enfermos que pues tienen esta necesidad de la sociedad HMG. En nombre mío y muchas gracias a todos por estar presentes. Muchas gracias. Saludos en casa a la señora. Todos y te hago llegar la constancia a través de correo. Gracias. Muchísimas gracias. Un saludo en casa. Te tengo los CDs de Julio Jaramillo cuando nos veamos. Te las doy. Gracias, mi querido amigo. Un gusto de verte. Igualmente. Te voy a mandar un buen tequila. Gracias. Hasta luego. Buenas noches a todos. Sí, ¿no?